El doctor Sabelo Todo, por los hermanos Grimm. Había una vez un pobre campesino apodado Cangrejo, que guiaba dos bueyes con su carreta y llevaba una carga de madera a la ciudad, que se la vendió a un doctor por 2 talentos. Cuando el dinero era contado para pagarle, coincidió que el doctor estaba sentado a la mesa comiendo. El campesino, al ver cuán gustoso era lo que el doctor comía y bebía, su corazón y su estómago desearon lo que estaba viendo, y decidió que él también podría ser doctor. Así que se quedó un rato parado ahí, y al final le preguntó si él no podría llegar a ser doctor. Oh, claro que sí, dijo el doctor, y esto se aprende a manejarlo prontito. ¿Y qué es lo que debo hacer? Preguntó el campesino. En primer lugar, cómprate un libro ABC de la clase que tiene un gallo en la portada. En segundo lugar, cambia tu carreta y tus bueyes por dinero para comprarte alguna ropa venida al caso, más algunas otras cosas pertenecientes a la medicina. Y tercero, haz un rótulo pintado por ti mismo con las palabras «Soy el doctor Sábelo Todo» y clávalo sobre la puerta de tu casa. El campesino hizo todo lo que el médico le dijo que hiciera. No mucho tiempo después, cuando ya había tratado a algunos pacientes, a un gran rico noble le robaron algún dinero. Y a él le hablaron acerca del doctor Sabelotodo, que vivía en tal y cual villa, y que podría saber qué fue lo que pasó con su dinero. Así que el noble enfinchó sus caballos al carruaje, se dirigió a la villa, y le preguntó al señor Cangrejo si él era el doctor Sabelotodo. Y le dijo que sí, que él era. Entonces el noble le pidió que fuera con él para recuperar el dinero robado. Oh, sí, pero Gretel, mi esposa, debe ir conmigo. El noble estuvo de acuerdo y sentó a ambos en un asiento del carruaje, y todos se fueron juntos. Cuando llegaron al castillo del noble, la mesa estaba puesta, y el señor Cangrejo fue invitado a sentarse y comer. Oh, sí, pero Gretel, mi esposa también, dijo él, y se sentó a la mesa con ella. Y cuando el primer sirviente llegó con un delicado plato de entrada, el campesino tocó a su esposa, y señalando con el dedo al sirviente, dijo Gretel, este es el primero, refiriéndose que ese era el primer plato del almuerzo. El sirviente, sin embargo, pensó que él quiso decir este es el primer ladrón, como ciertamente lo era, y así que se espantó y le dijo a sus compañeros afuera el doctor lo sabe todo. Debemos cuidarnos. Él dijo que yo era el primero. El segundo sirviente no deseaba ir del todo, pero fue obligado. Así cuando fue con su plato, el campesino tocó a su esposa y señalando con el dedo al sirviente dijo Gretel, este es el segundo, refiriéndose que ese era el segundo plato del almuerzo. El sirviente se alarmó muchísimo y salió. Al tercero no le fue mejor, pues el campesino de nuevo tocando a su esposa y señalando con el dedo al sirviente dijo Gretel, este es el tercero, refiriéndose que ese era el tercer plato del almuerzo. El cuarto tenía que llevar un plato cubierto, y el noble le dijo al doctor que quería que le mostrara su habilidad y adivinara qué era lo que había bajo la cubierta. El doctor miró el plato y no tenía idea de qué decir, y gritó ¡Ay, pobre cangrejo! refiriéndose a él mismo. Cuando el noble escuchó tan acertada respuesta, gritó ¡Eso es! Él lo supo y sabe dónde está el dinero. Con todo eso, los sirvientes se vieron terriblemente perdidos, y le hicieron una seña al doctor pidiéndole que saliera fuera por un momento. Cuando en efecto él salió, los cuatro le confesaron que sí, habían sido ellos quienes tomaron el dinero, y dijeron que estarían dispuestos a devolverlo y a darle a él una buena suma con el compromiso de que no los denunciara, pues de lo contrario serían colgados. Ellos lo llevaron al lugar donde estaba oculto el dinero. Con eso, el doctor quedó satisfecho y regresó al salón, se sentó a la mesa y dijo Mi señor noble, ahora buscaré en mi libro donde está escondido el oro. El quinto sirviente, sin embargo, se ocultó en la alacena para oír si el doctor sabía algo más. El doctor tranquilamente se sentó y abrió su libro ABC. Corría las páginas para atrás y para adelante, buscando por el gallo. Como no vio la portada, no lo pudo encontrar inmediatamente, y dijo en voz alta Ya sé que estás oculto allí. Mejor preséntate. Entonces el tipo que estaba en la alacena pensó que el doctor se refería a él, y todo aterrorizado, salió de allí gritando Ese hombre lo sabe todo. Y el doctor Sábelo Todo mostró al noble el lugar donde estaba el dinero,
pero no dijo quiénes lo robaron, según lo acordado. Y así recibió de ambos lados mucho dinero en recompensa, y llegó a ser un hombre reconocido. Fin del Doctor Sábelo Todo. El erizo y el esposo de la liebre, por los hermanos Grimm. Esta historia, mis queridos lectores, pareciera ser falsa, pero en realidad es verdadera, porque mi abuelo, de quien la obtuve, acostumbraba cuando la relataba a decir complacidamente: «Tiene que ser cierta, hijo, o si no nadie te la podría contar». La historia es como sigue. Un domingo en la mañana, cerca de la época de la cosecha, justo cuando el trigo estaba en floración, el sol brillaba esplendorosamente en el cielo, el viento del este soplaba tibio sobre los campos de arbustos, las alondras cantaban en el aire, las abejas zumbaban entre el trigo, la gente iba en sus trajes de dominguear a la iglesia, y todas las criaturas estaban felices, y el erizo estaba también feliz. El erizo, sin embargo, estaba parado en la puerta con sus brazos cruzados, disfrutando de la brisa de la mañana, y lentamente entonaba una canción para sí mismo, que no era ni mejor ni peor que las canciones que habitualmente cantan los erizos en una mañana bendecida de domingo. Mientras él estaba cantando a media voz para sí mismo, de pronto se le ocurrió que mientras su esposa estaba bañando y secando a los niños, bien podría él dar una vuelta por el campo y ver cómo iban sus nabos. Los nabos, de hecho, estaban al lado de su casa, y él y su familia acostumbraban comerlos, razón por la cual él los cuidaba con esmero. Tan pronto lo pensó, lo hizo. El erizo tiró la puerta de la casa tras de sí y tomó el sendero hacia el campo. No se había alejado mucho de su casa y estaba justo dando la vuelta en el arbusto de endrina, que está a un lado del campo, para subir al terreno de los nabos, cuando observó al esposo de la liebre, que había salido a la misma clase de negocios, esto es, a visitar sus repollos. Cuando el erizo vio al esposo de la liebre, lo saludó amigablemente con un buenos días. Pero el esposo de la liebre, que en su propio concepto era un distinguido caballero, espantosamente arrogante, no devolvió el saludo al erizo, pero sí le dijo, asumiendo al mismo tiempo un modo muy despectivo: «¿Cómo se te ocurre estar corriendo aquí, en el campo, tan temprano en la mañana?» «Estoy tomando un paseo», dijo el erizo. «¿Un paseo?», dijo el esposo de la liebre con una sonrisa burlona. «Me parece que deberías usar tus piernas para un motivo mejor». Esa respuesta puso al erizo furioso, porque él podría soportar cualquier otra cosa, pero no un ataque a sus piernas, ya que por naturaleza ellas son torcidas. Así que el erizo le dijo al esposo de la liebre: «Tú pareces imaginar que puedes hacer más con tus piernas que yo con las mías». «Exactamente eso es lo que pienso», dijo el esposo de la liebre. «Eso hay que ponerlo a prueba», dijo el erizo. «Yo apuesto que si hacemos una carrera yo te gano». «Eso es ridículo», replicó el esposo de la liebre. «¿Tú con esas patitas tan cortas? Pero por mi parte estoy dispuesto, si tú tienes tanto interés en eso». «¿Y qué apostamos?» «Una moneda de oro y una botella de brandy», dijo el erizo. «Hecho», contestó el esposo de la liebre. «Choque esa mano y podemos empezar de inmediato». «Oh, oh», dijo el erizo, «no hay tanta prisa. Yo todavía no he desayunado. Iré primero a casa, tomaré un pequeño desayuno y en media hora estaré de regreso en este mismo lugar». Acordado eso, el erizo se retiró y el esposo de la liebre quedó satisfecho con el trato. En el camino el erizo pensó para sí: «El esposo de la liebre se basa en sus piernas largas, pero yo buscaré la forma de aprovecharme lo mejor posible de él. Él es muy grande, pero un tipo muy ingenuo, y va a pagar por lo que ha dicho». Así, cuando el erizo llegó a su casa, dijo a su esposa: «Esposa, vístete rápido igual que yo. Debes ir al campo conmigo». «¿Qué sucede?», dijo ella. «He hecho una apuesta con el esposo de la liebre por una moneda de oro y una botella de brandy. Voy a tener una carrera con él y tú debes estar presente», contestó el erizo. «¡Santo Dios, esposo mío!», gritó ahora la esposa. «No estás bien de la cabeza. Has perdido completamente el juicio. ¿Qué te ha hecho querer tener una carrera con el esposo de la liebre?» «Cálmate», dijo el erizo. «Es mi asunto. No empieces a discutir cosas que son negocios masculinos. Vístete como yo y ven conmigo». ¿Qué podría la esposa del erizo hacer? Ella se vio obligada a obedecerle, le gustara o no. Cuando iban juntos de camino, el erizo dijo a su esposa: «Ahora pon atención a lo que te voy a decir. Mira,
Yo voy a hacer del largo campo la ruta de nuestra carrera. El esposo de la liebre correrá en un surco y yo en otro, y empezaremos a correr desde la parte alta. Ahora, todo lo que tú tienes que hacer es pararte aquí abajo en el surco, y cuando el esposo de la liebre llegue al final del surco, al lado contrario tuyo, debes gritarle: ¡Ya estoy aquí abajo! Y llegaron al campo, y el erizo le mostró el sitio a su esposa, y él subió a la parte alta. Cuando llegó allí, el esposo de la liebre estaba ya preparado. ¿Empezamos?, dijo el esposo de la liebre. Seguro, dijo el erizo, de una vez. Y diciéndolo se colocaron en sus posiciones. El erizo contó: 1, 2, 3, ¡fuera! Y se dejaron ir cuesta abajo como bólidos. Sin embargo, el erizo solo corrió unos 10 pasos y paró, y se quedó quieto en ese lugar. Cuando el esposo de la liebre llegó a toda carrera a la parte baja del campo, la esposa del erizo le gritó: ¡Ya yo estoy aquí! El esposo de la liebre quedó pasmado y no entendía un ápice, sin pensar que no otro más que el erizo era quien lo llamaba, ya que la esposa del erizo lucía exactamente igual que el erizo. El esposo de la liebre, sin embargo, pensó: eso no estuvo bien hecho, y gritó: ¡Debemos correr de nuevo! ¡Hagámoslo de nuevo! Y una vez más salió soplado como el viento en una tormenta y parecía volar. Pero la esposa del erizo se quedó muy quietecita en el lugar donde estaba. Así que cuando el esposo de la liebre llegó a la cumbre del campo, el erizo le gritó: ¡Ya yo estoy aquí! El esposo de la liebre, ya bien molesto consigo mismo, gritó: ¡Debemos correr de nuevo! ¡Hagámoslo de nuevo! Muy bien, contestó el erizo, por mi parte correré cuantas veces quieras. Así que el esposo de la liebre corrió 73 veces más, y el erizo siempre salía adelante contra él, y cada vez que llegaba arriba o abajo, el erizo o esposa le gritaban: ¡Ya yo estoy aquí! En la jornada 74, sin embargo, el esposo de la liebre no pudo llegar al final. A medio camino del recorrido cayó desmayado al suelo, todo sudoroso y con agitada respiración. Y así el erizo tomó la moneda de oro y la botella de brandy que se había ganado. Llamó a su esposa, y ambos regresaron a su casa juntos con gran deleite. Y cuentan que luego tuvo que ir la señora liebre a recoger a su marido y llevarlo en hombros a su casa para que se recuperara, y nunca más volvió a burlarse del erizo. Así fue como sucedió cuando el erizo hizo correr al esposo de la liebre tantas veces hasta que quedó exhausto y desmayado en el surco. Y desde ese entonces ninguna liebre o su esposo tienen deseos de correr en competencia con algún erizo. La moraleja de esta historia es, primero que nada, que nadie debe permitir que se burlen de él o ella, aunque se trate de un humilde erizo. Y segundo, cuando una pareja se casa, ambos deben ser similares en sus actitudes y apoyarse y parecerse uno al otro. Fin del erizo y el esposo de la liebre. Los duendes, por los hermanos Grimm. Un zapatero, sin que fuera su culpa, había llegado a tal pobreza que al final no le quedaba más que el cuero necesario para un par de zapatos. Así que al anochecer hizo los cortes para los zapatos que haría a la mañana siguiente, y como tenía limpia su conciencia, se acostó tranquilamente en su cama, se encomendó a Dios y se quedó dormido. En la mañana, después de decir sus oraciones, fue a sentarse a su banquillo para trabajar y encontró los zapatos finamente terminados sobre la mesa. Él quedó atónito y no sabía qué pensar de aquello. Tomó los zapatos en sus manos para observarlos más de cerca y estaban tan perfectamente confeccionados que no encontró una sola mala puntada. Eran toda una obra maestra. Poco después, un comprador llegó y como le gustaron tanto los zapatos, pagó más que lo de costumbre por ellos. Y con ese dinero, el zapatero pudo comprar material para 2 pares de zapatos. Hizo los cortes en la noche y a la mañana siguiente se preparó con fresco coraje para empezar su trabajo. Pero no tuvo necesidad de eso, porque cuando se levantó ya los encontró hechos, y no tuvo que esperar nada por compradores que le pagaron suficiente dinero como para comprar cuero para otros 4 pares de zapatos. Y a la mañana siguiente todo se repitió, encontrando los 4 pares ya hechos. Todo fue tan constante
que lo que preparaba en la noche amanecía confeccionado al otro día, de modo que pronto tuvo su propia independencia y llegó a ser un hombre rico. Y ocurrió que una noche, poco antes de Navidad, cuando el hombre había hecho los cortes de los próximos zapatos, le dijo a su esposa antes de ir a dormir: «¿Qué te parece si nos quedamos levantados para ver quién es el que nos da esta mano de ayuda?» A la mujer le gustó la idea. Encendió una candela y se escondieron en una esquina del cuarto entre algunos vestidos que colgaban ahí y esperaron. Cuando fue medianoche, 2 lindos y pequeños hombrecillos desnudos llegaron, se sentaron sobre la mesa del zapatero, cogieron todos los cortes que estaban listos y comenzaron a coser y a martillar con tal habilidad y rapidez con sus pequeños dedos que el zapatero no podía quitar la vista del asombro. Ellos no pararon hasta tener todo hecho, y al finalizar se levantaron y corriendo rápidamente se alejaron. A la mañana siguiente la mujer dijo: «Esos hombrecitos nos han hecho ricos, y realmente debemos demostrarles que les estamos muy agradecidos por ello. Ellos andan así, sin nada encima, y deben sentir frío. Te diré qué haré: coseré para ellos pequeñas camisas, y abrigos, y vestidos, y pantalones, y les tejeré a ambos un par de medias. Y tú hazle un par de zapatitos para cada uno». El hombre dijo: «Me encantará hacérselos». Y una noche, cuando todo estuvo listo, les dejaron los regalos en la mesa en lugar de los cortes usuales de los zapatos, y se escondieron para ver qué harían los hombrecitos. A medianoche llegaron ellos resueltos a trabajar como de costumbre, pero como no encontraron los cueros cortados, sino solamente los lindos artículos de vestimenta, al principio se sorprendieron y luego más bien mostraron gran complacencia. Se vistieron con gran rapidez, poniéndose encima los regalos y cantando: «Ahora somos muchachos lindos para ver, ¿por qué zapateros hemos de ser?». Ellos bailaron y brincaron y saltaron sobre sillas y bancos. Al final bailaron fuera de la puerta y se alejaron. Desde ese entonces no volvieron, pero en el tanto que vivieron el zapatero y su esposa, todo siguió bien con ellos y todo lo que manejaron prosperó. Segunda historia. Había una vez una pobre joven sirvienta que era muy industriosa y limpia, y barría la casa todos los días y vaciaba todo lo recogido en un montón al frente de la puerta. Una mañana, justo cuando iba para su trabajo, encontró una carta en el montón, y como ella no sabía leer, puso la escoba en la esquina y llevó la carta a su patrón y patrona, y resultó que era una invitación de los duendes en la que le pedían a la muchacha que llevara por ellos un niño a bautizar. La joven no sabía qué hacer, pero al final, después de mucha persuasión y que los patronos le dijeran que no era correcto rechazar una invitación de esa clase, ella consintió. Entonces 3 duendes vinieron y la llevaron a una cueva en la montaña donde las pequeñas criaturas vivían. Allí todo era pequeñito, pero tan elegante y bello que no podría describirse. La madre del niño yacía en una cama de ébano negro, ornamentado con perlas. Los edredones estaban bordados con hilos de oro, la cuna era de marfil y el baño era de oro. La muchacha estuvo como madrina y luego deseó regresar a su casa de nuevo, pero los pequeños duendes urgentemente la convencieron para quedarse 3 días más con ellos. Así que se quedó y pasó el tiempo placenteramente a gusto, y los pequeños amigos hicieron lo que pudieron para hacerla feliz. Por fin,
Se puso en camino de regreso. Entonces de primero le llenaron sus bolsillos de monedas y enseguida la condujeron fuera de la montaña. Cuando ella llegó a la casa, quiso comenzar su trabajo de nuevo y tomó en sus manos la escoba, que aún estaba en la esquina donde la dejó, y empezó a barrer. Entonces unas personas desconocidas salieron de la casa y le preguntaron que quién era ella y qué hacía allí. Y es que ella no estuvo, como pensó, 3 días con los duendes, sino 7 años, y entre tanto sus antiguos patronos habían fallecido. Tercera historia. Un cierto niño había sido sacado de su cuna por unos duendes y sustituido por otro que tenía una larga barba y unos ojos mirones y quien no hacía más que comer y beber acostado en su cuna. En su congoja la madre fue donde la vecina a pedirle consejo. La vecina le dijo que ella debería llevar al intercambiado a la cocina, ponerlo junto al hogar, encender el fuego y poner a hervir agua en 2 cáscaras de huevo, lo que debería hacer reír al intercambiado, y si efectivamente reía, todo quedaría resuelto con él. La mujer hizo todo tal como se lo indicó la vecina. Cuando puso las cáscaras de huevo con agua en el fuego, el impostor dijo: «Yo soy ahora tan viejo como el bosque de Occidente, pero nunca había visto que a alguien se le ocurriera hervir algo en unas cáscaras de huevo», y comenzó a reír inmediatamente. Cuando estaba riendo, inesperadamente llegó un grupo de pequeños duendes, quienes traían al niño correcto, lo pusieron junto al hogar y se llevaron con ellos al intercambiado. Fin de los duendes. El mantel, la mochila, el sombrero y el cuerno, por los hermanos Grimm. Había una vez 3 hermanos que habían caído profundamente en la pobreza, y al final su necesidad fue tan grande que tenían que soportar hambres, no teniendo nada para comer o beber. Entonces dijeron: «No podemos seguir así, mejor vamos por el mundo en busca de fortuna». Por lo tanto se pusieron en marcha. Habían ya caminado un largo sendero y pasado por muchos campos, pero no tenían aún buena suerte. Un día llegaron a un gran bosque, y en medio de él había una colina, y cuando se acercaron a ella, vieron que la colina era toda de plata. Entonces el mayor habló: «Ya encontré la buena suerte que deseaba, y ya no buscaré nada más». Él tomó tanta plata como pudo cargar, y dio media vuelta y regresó a su casa. Pero los otros 2 dijeron: «Nosotros queremos más buena suerte que la simple plata», y sin tocarla, siguieron adelante. Después de caminar 2 días más sin parar, llegaron a otra colina que era toda de oro. El segundo hermano paró, meditó consigo mismo y estuvo indeciso. «¿Qué debería hacer?», dijo él. «¿Debo tomar para mí lo más que pueda de este oro, con lo que tendría suficiente para el resto de mi vida, o debería avanzar más?». Por fin tomó una decisión y, poniendo lo más que pudo de oro en sus bolsos, dijo adiós a su hermano y regresó a casa. Pero el tercero dijo: «El oro y la plata no me motivan. No renunciaré a mi oportunidad de fortuna. Quizás algo aún más valioso me será dado». Él siguió hacia adelante y cuando había caminado por 3 días, llegó a un bosque que era aún más grande que el anterior y al que no se le veía un fin. Y como no encontraba nada que comer o beber, se sentía todo exhausto. Entonces subió a un árbol bien alto para averiguar si allá arriba podría ver dónde terminaba el bosque, pero hasta donde los ojos le permitían ver, sólo veía copas de árboles. Entonces comenzó a descender del árbol, pero el hambre lo atormentaba y pensó: «Si al menos pudiera comer una vez más». Una vez abajo él encontró con asombro una mesa bajo el árbol ricamente servida con comida, cuyos vapores subían hasta su nariz. «Esta vez», dijo, «mi deseo ha sido cumplido a cabalidad en el momento oportuno». Y sin preocuparse en averiguar quién habría traído la comida o quién la preparó, se sentó a la mesa y comió con gran disfrute hasta haber satisfecho su hambre. Una vez terminado pensó: «Después de todo,
Sería una verdadera lástima que el bello y pequeño mantel de esta mesa fuera abandonado en este bosque. Y lo enrolló bien apretado y lo puso en su bolso. Entonces prosiguió la marcha hacia adelante y al anochecer, cuando de nuevo sintió hambre, él quiso usar el mantel como sábana y lo extendió y dijo: «Cuánto me gustaría verte de nuevo cubierto de buenos alimentos». Y no había terminado de pronunciar la última palabra de su deseo cuando aparecieron sobre el mantel muchos platos con la más exquisita comida, llenando todos los espacios disponibles sobre el mantel. «Ahora me doy cuenta», se dijo, «en qué cocina se hace mi comida. Tú serás más apreciado por mí que las montañas de oro y plata». Vio claramente que aquel era un mantel de los deseos. Sin embargo, el mantel no era aún suficiente para volver tranquilamente a casa. Él prefirió viajar más por el mundo y buscar aumentar su fortuna. Una noche él encontró en un bosque solitario a un sucio y negro carbonero, quien estaba quemando carbón allí, y tenía algunas papas en el fuego con las que estaba preparando su comida. «Buenas noches, pájaro negro», dijo cariñosamente el joven. «¿Cómo vives en esta soledad?» «Un día es como cualquier otro», replicó el carbonero, «y cada noche papas. ¿Te gustaría tomar algunas y ser mi invitado?» «Muchas gracias», contestó el viajero. «No pienso quitarte un pedacito de tu cena, pues no esperabas visita, pero si quieres compartir la cena que traigo, tienes la invitación». «¿Y quién te la va a preparar?», preguntó el carbonero. «Veo que no traes nada contigo y no hay nadie a menos de 2 horas de camino que te pudiera alistar algo». «Pues va a haber cena», contestó el joven, «y de lo mejor que jamás hayas probado». Ahí mismo sacó el mantel de su mochila, lo extendió en el suelo y dijo: «Mantelito, mantelito, cúbrete tú mismo». Instantáneamente, ensaladas, postres, carnes asadas y cocidas aparecieron allí, y tan calentitas como recién sacadas de la cocina. El carbonero se quedó viendo admirado, pero no necesitó de mucha insistencia para acomodarse junto a la comida y llevar grandes bocados a su boca. Cuando ya hubieron comido de todo, el carbonero sonrió contento y dijo: «Mira tú, tu mantel tiene mi aprobación. Sería algo muy provechoso para mí en el bosque donde nadie me cocina nada bueno. Te propongo un trueque. Allá en aquel rincón cuelga una mochila militar, que ciertamente está vieja y fea, pero contiene poderes maravillosos y como yo no la uso, te la cambiaría por el mantel». «Primero debo saber qué clase de poderes son», contestó el muchacho. «Eso es lo que te diré», contestó el carbonero. «Cada vez que la palmees con la mano, un sargento con 6 soldados armados de pies a cabeza se te hace presente, y ellos harán lo que le comandes hacer». «Eso me interesa», dijo el joven. «Si ninguna otra cosa podemos hacer, lo cambiaremos». Le dio al carbonero el mantel, desenganchó la mochila militar de donde colgaba y poniéndosela le dijo adiós. Después de un poco caminar, quiso hacer una prueba de los poderes mágicos de su mochila y la palmeó. Inmediatamente 7 guerreros saltaron ante él y el sargento dijo: «¿Qué es lo que mi señor y jefe desea que hagamos?». «Vayan a toda velocidad donde el carbonero y exíjanle que me regrese mi mantel de los deseos», contestó. Ellos hicieron un giro a la izquierda y fue cuestión de unos instantes para que estuvieran de regreso con lo solicitado, habiéndolo tomado del carbonero sin hacer mayores preguntas. El joven les ordenó retirarse. Siguió adelante su camino con la esperanza de que la fortuna brillara aún mejor para él. A la hora de la puesta del sol llegó hasta donde estaba otro carbonero, quien estaba preparando su cena junto al fuego. «Si puedes comer algunas papas con sal pero sin aderezos, ven y siéntate conmigo», dijo el hollinado amigo. «No», contestó, «esta vez tú serás mi invitado». Y extendió el mágico mantel, que instantáneamente se llenó con los más delicados platos. Comieron y bebieron juntos, y lo disfrutaron plenamente. Una vez terminada la cena, el carbonero dijo: «Allá arriba, en aquella ramita, hay un sombrero viejo y usado que tiene propiedades extrañas. Cuando alguien se lo pone y lo gira sobre su cabeza, salen 12 cañones disparando a la vez, derribándolo todo, de modo que nadie puede oponérseles. El sombrero no tiene uso para mí, y estoy dispuesto a cambiártelo por tu mantel». «Eso me calza muy bien», le contestó. Tomó el sombrero, se lo puso y dejó el mantel con el carbonero. Difícilmente había recorrido unos cientos de pasos cuando palmeó sobre la mochila y mandó a sus soldados a capturar de nuevo el mantel. «Una cosa trae consigo otra cosa», pensó él, «y yo siento que mi suerte no ha llegado aún a su fin». Sus pensamientos no lo engañaban. Después de haber caminado otro día entero, encontró a un tercer carbonero, quien, como los anteriores, lo invitó a las papas sin aderezo.
pero el joven también lo invitó a cenar por medio del mantel de los deseos, y al carbonero le gustó tanto el mantel que por fin le ofreció un cuerno a cambio, el cual tenía cualidades muy diferentes a las del sombrero. Cuando alguien lo sopla, todas las paredes y fortificaciones se derrumban, y toda la ciudad o villa queda en ruinas. Ciertamente hizo el trato y cambió el mantel por el cuerno, pero como en las veces anteriores, envió al regimiento a capturar y regresarle el mantel de nuevo. Ahora, se dijo él, soy un hombre completo, y es hora de regresar a casa y ver cómo les está yendo a mis hermanos. Cuando llegó a su casa, sus hermanos se habían construido para ellos bellísimas casas con el oro y la plata que trajeron, y vivían cómodamente. Él fue a visitarlos, pero como sus ropas estaban andrajosas, con un lamentable sombrero en su cabeza y la sudada y sucia mochila en su espalda, ellos no lo reconocieron como a su hermano. Más bien se burlaron y dijeron: tú dices ser nuestro hermano quien despreció oro y plata para buscar algo mucho mejor para él. Cuando él venga, lo hará sobre un carruaje lleno de esplendor como un rey poderoso, no como un mendigo. Y le cerraron la puerta. Entonces se enojó mucho y palmeó su mochila muchas veces hasta que 150 hombres se presentaron ante él, bien armados de pies a cabeza. Les ordenó rodear las casas de sus hermanos, y 2 soldados fueron a traer varillas de avellanos, y con ellos castigaron a los insolentes hombres hasta que confesaron que sí sabían quién era. Aquello provocó un gran disturbio. La gente corría desesperada buscando dar auxilio a aquellos dos en su necesidad, pero contra estos soldados nada había que hacer. Al fin le llegaron noticias al rey sobre este asunto, quien se enfureció y ordenó a un capitán marchar con su tropa y sacar al provocador fuera de la ciudad. Pero el hombre de la mochila pronto consiguió un regimiento más grande de hombres, quienes rechazaron al capitán y su grupo, los que tuvieron que irse sufriendo múltiples heridas. El rey dijo: este vagabundo no ha sido puesto en orden aún, y al día siguiente envió a una aún más grande tropa contra él, pero todavía hicieron menos. El joven entonces puso más hombres contra el rey, y para terminar más rápido, giró 2 veces el sombrero sobre su cabeza, y pesados cañones empezaron a trabajar, y los hombres del rey fueron derrotados y puestos en fuga. Y ahora, dijo él, no haré la paz hasta que el rey me dé a su hija por esposa, y me ponga a gobernar todo el reino en su nombre. Él mandó anunciarle esto al rey, quien al saberlo dijo a su hija: la necesidad es una nuez muy dura de quebrar. ¿Qué más me queda por hacer sino lo que él solicita? Si yo quiero paz y mantener la corona sobre mi cabeza, no tengo más opción que entregarte. Así pues se celebró la boda, pero la hija del rey estaba molesta de que su marido fuera un hombre común, que usaba un lamentable sombrero y cargaba una sucia y vieja mochila. Ella quería deshacerse de él, y de noche y de día estudiaba cómo podría hacerlo. Entonces pensó: ¿sería posible que sus maravillosos poderes radicaran en su mochila? Ella lo cuidó y acarició, y cuando su corazón se había suavizado le dijo: si tú pudieras alejar de tu lado esa horrible mochila que tanto te desfigura, yo ya no me sentiría avergonzada de ti. Mi querida niña, dijo él, esta mochila es mi mayor tesoro. Mientras yo la tenga, no hay poder en la tierra al cual yo le tema. Y él le reveló a ella la maravillosa virtud con la cual estaba poseída la mochila. Entonces ella se abalanzó en sus brazos como si fuera a besarlo, pero con gran destreza le quitó la mochila de sus hombros y corrió con ella. Tan pronto como se sintió alejada, la palmeó y ordenó a los soldados capturar a su antiguo amo y sacarlo del palacio. Ellos obedecieron, y la obligada esposa envió aún más hombres tras él a que lo sacaran también del país. Él habría sido derrotado si no hubiera tenido el viejo sombrero, y como aún conservaba un poco de libertad en sus manos, pudo girar un par de veces el sombrero. Inmediatamente los cañones empezaron a disparar y golpearon duramente todo, y la hija del rey se vio forzada a venir a pedir clemencia. Y en el tanto que ella aceptó los términos y prometió arrepentimiento, él se permitió ser persuadido y le dio la paz. Ella actuó cariñosamente como si lo amara mucho, y después de un tiempo llegó a ablandarlo tanto que él le confió que si alguien llegara a tener la mochila en su poder, no podría hacerle ningún daño mientras él mismo tuviera en sus manos el viejo sombrero. Cuando ella supo el nuevo secreto, esperó a que se durmiera, le quitó el sombrero y lo tiró a la calle. Pero aún le quedaba el cuerno, y con gran enojo él lo sopló con todas sus fuerzas. Instantáneamente todas las paredes, fortificaciones, ciudades, pueblos y villas se vinieron abajo, y el rey y su hija vieron espantados a su país en ruinas.
y sin haber terminado de soplar un poco más y de bajar su cuerno, todo se redujo a escombros y no quedó piedra sobre piedra. Fin del mantel, la mochila, el sombrero y el cuerno. El campesino y el diablo, por los hermanos Grimm. Había una vez un muy afamado y astuto campesino, cuyos trucos eran muy comentados. La mejor historia es, sin embargo, cómo negoció con el diablo e hizo que éste quedara como un tonto. Estaba un día el campesino trabajando en su terreno, y como la penumbra ya caía, se alistaba para regresar a su casa, cuando de pronto vio un montón de carbones encendidos en medio del campo, y cuando se acercó, lleno de asombro, vio a un pequeño diablillo sentado sobre los carbones encendidos. —¿De veras que estás sentado sobre un gran tesoro? —dijo el campesino. —Sí, es cierto —contestó el diablo—, sobre un tesoro que contiene más oro y plata que lo que jamás verás en tu vida. —El tesoro está en mi propiedad y me pertenece —replicó el campesino. —Y seguirá siendo tuyo —contestó el diablo— si por 2 años consecutivos me das la mitad de lo que el campo produce, porque tengo un gran antojo de los productos de la tierra. El campesino aceptó el trato y le dijo: —Eso sí, sin embargo, para que no haya discusiones sobre la repartición, todo lo que se produzca sobre la tierra será tuyo, y todo lo que se produzca bajo la tierra será mío. El diablo quedó satisfecho con esto, y el campesino sembró nabos. Cuando llegó el tiempo de la recolecta, el diablo se presentó a tomar su parte de la producción, pero no encontró más que amarillentas y marchitas hojas, mientras que el campesino, lleno de satisfacción, escarbaba y guardaba sus nabos. —Por esta vez has obtenido lo mejor de la cosecha —dijo el diablo—, pero no será así la próxima vez. Lo que se produzca sobre la tierra será tuyo, y lo que se produzca bajo tierra será mío. —Estoy de acuerdo —dijo el campesino. Cuando llegó el tiempo de la siembra, no sembró de nuevo nabos, sino trigo. El trigo nació, creció, y los granos maduraron, y el campesino recogió todas las espigas que había en el campo. Al llegar el diablo, no encontró nada sino únicamente los rastrojos, y furibundo se lanzó dentro de una hendidura en las rocas. —Esa es la forma de engañar al diablo —dijo el campesino—, y se fue a su casa llevándose todo su tesoro. Fin de El campesino y el diablo. Piel de oso, por los hermanos Grimm. Durante una guerra hubo una vez un joven que se enlistó como soldado y se comportaba muy valientemente, y siempre estaba en el frente a la hora de afrontar las balas. Mientras duró la guerra todo iba bien, pero cuando llegó la paz recibió su baja, y el capitán le dijo que podría ir donde quisiera con su carabina. Sus padres habían muerto, y ya no tenía un hogar, así que fue donde sus hermanos y les pidió que lo aceptaran hasta que hubiera otra campaña militar. Los hermanos, sin embargo, eran de duro corazón y le dijeron: —¿Qué podríamos hacer contigo? No nos servirás de nada. Vete y haz tu propia vida. El soldado no tenía nada excepto su carabina. Se la echó al hombro y se lanzó al ancho mundo. Llegó a un páramo donde no había nada más que ver que un círculo de árboles, y se sentó muy triste debajo de ellos pensando sobre su destino. No tengo dinero, pensó. No he aprendido nada excepto sobre los combates, y ahora que se hizo la paz, ya nadie me quiere ni me necesita. Así que estoy viendo que voy a pasar hambres. De pronto escuchó el crujir de ramas, y cuando miró alrededor, un extraño hombre estaba parado junto a él, quien usaba un abrigo verde y tenía la mirada fija, pero también tenía un pie horriblemente partido en 2 partes. —Ya yo sé de qué estás necesitado —dijo el hombre—. Oro y posesiones tendrás, tantas como quieras proponerte, pero primero debo saber si no tienes miedo para que yo no invierta inútilmente mis riquezas. —¿Un soldado y el miedo? ¿Cómo pueden esas 2 cosas estar juntas? —contestó él. —Puedes ponerme a prueba. —Muy bien —contestó el hombre—, mira detrás de ti. El soldado dio media vuelta y vio un enorme oso que venía gruñendo hacia él. —¡Ajá! —gritó el soldado—, voy a hacerte cosquillas en la nariz de modo que pronto perderás tu gusto por estar gruñendo. Y apuntó hacia el oso disparándole al hocico. Este cayó y nunca más se levantó. —Ya veo. Muy bien
dijo el extraño, que no te falta el coraje, pero aún hay otra condición que debes cumplir. ¿Si eso no pone en peligro mi salvación? Replicó el soldado, que ya veía muy bien que era el diablo el que se encontraba a su lado. De lo contrario, no tengo nada que tratar. Míralo y decídelo tú mismo, contestó el del abrigo verde. Tú deberás por los próximos 7 años no lavarte, no peinar tu barba ni tu cabello, ni cortarte las uñas, ni decir un Padre Nuestro. Te daré un abrigo y una capa, que deberás usar todo ese tiempo. Si murieras dentro de esos 7 años, tú serás mío. Si permaneces vivo quedarás libre e inmensamente rico por el resto de tus días. El soldado meditó sobre la extrema posición en que se encontraba ahora, y como a menudo había afrontado la muerte, resolvió correr el riesgo de nuevo, y aceptó los términos. El diablo se quitó el abrigo verde, se lo dio al soldado y dijo: Si tienes este abrigo sobre tu espalda y metes tu mano en el bolsillo, siempre lo encontrarás lleno de dinero. Entonces le quitó la piel al oso y dijo: Esta piel será tu capa, y tu cama también, pues encima de ella deberás dormir y no debes ir a ninguna otra cama. Y debido a toda esta indumentaria, serás llamado piel de oso. Después de eso el diablo se desvaneció. El soldado se puso el abrigo y de una vez buscó en el bolsillo y encontró que lo dicho era cierto. Entonces se puso la piel de oso y siguió adelante por el mundo y se regocijaba, no faltándole nada que fuera bueno para él y malo para su bolsillo. Durante el primer año su apariencia fue aceptable, pero al segundo empezó a parecerse a un monstruo. Su cabello tapaba toda su cara, su barba era como un pedazo de fieltro grueso, sus dedos tenían uñas como garras, y toda su cara estaba con tal suciedad que si una semilla cayera allí, con seguridad nacería. Quienquiera que lo veía salía corriendo, pero como en todo lado daba dinero a los pobres para que rezaran por él para que no muriera durante esos 7 años, y además pagaba bien por todo, siempre consiguió refugio. Al cuarto año llegó a una posada donde el posadero no lo recibía, y ni siquiera quería que fuera al establo, pues tenía temor de que asustara a los caballos. Pero Piel de Oso metió su mano en el bolsillo y sacó un puñado de monedas, y el dueño se dejó persuadir a sí mismo y le dio un cuarto en una casa externa. Sin embargo, Piel de Oso fue obligado a prometer que no se dejaría ver para que la posada no cogiera mal renombre. Estaba Piel de Oso sentado solo al atardecer y deseando desde el fondo de su corazón que pronto terminaran los 7 años, cuando oyó un fuerte lamento desde una habitación contigua. Él tenía un corazón muy compasivo, así que abrió la puerta y vio un hombre mayor llorando amargamente y apretándose las manos. Piel de Oso se le acercó, pero el hombre saltó sobre sus pies y trató de escapar de él. Al fin, cuando el anciano percibió que la voz de Piel de Oso era humana, permitió que le hablara, y por medio de palabras amables, Piel de Oso logró convencerlo de que le revelara la causa de su angustia. Sus ingresos habían disminuido gradualmente, y él y sus hijas pasaban hambres, y estaba tan pobre que tampoco tenía con qué pagar al dueño de la posada, y lo iban a poner en prisión. Si ese es tu único problema, dijo Piel de Oso, yo tengo suficiente dinero. Él le pidió al posadero que viniera donde ellos, le pagó la cuenta del señor, y además puso una bolsa llena de monedas dentro de los bolsillos del hombre. Cuando el señor se vio a sí mismo libre de todos sus problemas, no sabía cómo agradecer el gesto. Ven conmigo, le dijo al oso. Mis hijas son todas buenas muchachas. Escoge una de ellas para ser tu esposa. Cuando ellas oigan lo que has hecho por mí no te rechazarán. Tú en verdad luces un poco extraño, pero ellas pronto te aceptarán correctamente. Eso le complació a Piel de Oso y se fue con él. Cuando la mayor de las hijas lo vio, se alarmó tan terriblemente ante su cara que gritó y salió corriendo espantada. La segunda hija se quedó y lo miró de pies a cabeza y dijo: ¿Cómo voy a aceptar a un esposo que ya no tiene forma humana? Me gustaba más el oso afeitado que vi una vez por aquí y que parecía un hombre con sus guantes blancos y uniforme de soldado. Si no fuera por lo feo, seguro que podría acostumbrarme. La menor de ellas, sin embargo, dijo: Querido padre, tiene que ser un buen hombre para que sin conocerte te haya ayudado a salir de problemas, y si le prometiste una esposa por lo que hizo, tu promesa debe ser cumplida. Yo no tengo inconveniente en aceptarlo. Fue una bendición que el rostro de Piel de Oso estuviera tapado con la suciedad y el largo cabello, pues si no, todos hubieran visto cuán contento se sentía de oír aquellas palabras. Él se quitó un anillo de su dedo, lo quebró en 2 partes y le dio a la joven una mitad,
y se dejó la otra para él. Escribió su nombre en la mitad de ella y el nombre de ella en su mitad, y le rogó que guardara su mitad cuidadosamente. Entonces se alistó para salir y le dijo: debo retirarme por 3 años, y si para entonces no he regresado quedarás libre de compromiso, pues seguramente habré muerto, pero reza a Dios para que me conserve la vida. La pobre prometida novia se vistió toda de negro y cuando pensaba sobre su futuro esposo, sus ojos se llenaban de lágrimas, y ninguna otra cosa más que desprecio y mofa le llegaba de sus hermanas mayores. «Ten cuidado», decía la mayor, «si le das la mano te clavará las uñas». «Ponte viva», decía la segunda, «a los osos les gusta la miel y si eres dulce con él te comerá entera». «Debes hacer todo como a él le gusta», dijo de nuevo la mayor, «o si no te gruñirá». «Pero la boda será muy divertida», continuó la segunda. «Los osos bailan muy bien». La joven prometida permaneció en silencio y no se dejó molestar por ellas. Piel de Oso, sin embargo, viajó por el mundo de un lugar a otro, hizo el bien lo más que pudo y dio generosa ayuda a los pobres pidiéndoles que rezaran por él. Por fin, cuando terminó el último día de los 7 años, Piel de Oso fue una vez más al páramo y se sentó bajo el círculo de árboles. No pasó mucho rato cuando el viento sopló y el diablo se paró junto a él y lo miró disgustadamente, y definitivamente que estaba muy molesto. Entonces le tiró a Piel de Oso su ropa vieja de soldado y le pidió que le devolviera su abrigo verde. «No hemos terminado aún», contestó Piel de Oso. «Primero debes dejarme limpio». Le gustara o no al diablo, se vio obligado a traer agua y lavar a Piel de Oso, peinarlo y cortarle las uñas. Después de todo eso ya se veía como un bravo soldado, y mucho más apuesto que como nunca había estado antes. Cuando ya el diablo partió, Piel de Oso sintió su corazón aliviado. Fue a la ciudad, se puso un magnífico abrigo de terciopelo, se montó en un carruaje tirado por 4 caballos blancos y se dirigió a la casa de su prometida. Nadie lo reconocía. El padre lo tomó como un distinguido general y lo llevó a la habitación donde se encontraban sus hijas. A Piel de Oso no le quedó más que sentarse entre las 2 hermanas mayores, quienes le trajeron vino y le dieron las mejores piezas de carne, y pensaron que en todo el mundo nunca encontrarían un hombre más apuesto. La prometida estaba sentada al lado contrario con su vestido negro, y nunca levantó sus ojos ni pronunció ninguna palabra. Cuando por fin él preguntó al padre si daría a alguna de sus hijas en matrimonio, las 2 mayores saltaron y corrieron a sus cuartos a ponerse espléndidos vestidos, pues cada una de ellas fantaseaba de que sería la elegida. El extraño, cuando quedó solo con su prometida, sacó su mitad del anillo y lo puso en el fondo de un vaso de vino que se lo pasó a través de la mesa a la joven. Ella bebió el vino, y cuando lo hubo terminado encontró la mitad del anillo descansando en el fondo del vaso, y su corazón se aceleró. Ella tomó su otra mitad que usaba en una cinta alrededor de su garganta, juntó ambas mitades y vio que calzaban exactamente juntos. Entonces él dijo: «Soy tu novio prometido que conociste como Piel de Oso, pero por la gracia de Dios he recibido de nuevo mi presencia humana, y una vez más volví a estar limpio». Él se le acercó, la abrazó y la besó. Mientras tanto las 2 hermanas regresaron todas muy bien vestidas, y cuando vieron que el apuesto hombre estaba junto a la más joven, y oyeron que era Piel de Oso, se retiraron rápidamente llenas de rabia y dolor. Pero el tiempo les sanaría las heridas, y aceptaron el buen discurrir de los acontecimientos, deseando para los nuevos esposos mucha felicidad para el resto de sus días. Fin de Piel de Oso.